entrando a este live, triste, acongojado, afligido, melancólico, desarreglado, en pijama, en cara de recién resucitado o tranquilo, pero aquí no juzgamos en este live. En este live es un live cristiano, no un casting de Netflix, no un casting de actuación, así que no importa cómo hayas venido hoy. Y si te conectaste diciendo a ver qué dice hoy Jesús, yo también estoy esperando a ver qué dice hoy nuestro pastor, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, porque a veces preparamos algo que Dios nos da, pero siempre Él saca cosas que jamás me imagino que voy a decir. Y uno dice, Señor, podemos a veces respetar el mensaje. De alguna manera le decimos, Señor, tú puedes direccionarnos conforme a tu voluntad, pero Él sabe que va a hablar. Así que te pido que dispongas tu corazón, porque Dios responde. Ahora, antes de entrar al tema, déjame preguntarte algo. ¿No te parece curioso que somos expertos muchas veces en complicarnos la vida? Porque muchos de nosotros nos complicamos la vida, ¿no? No sé si a veces tú te complicas la vida. Uno le pide una señal a Dios y el Señor dice, al final no vemos ninguna señal o no vemos que Dios nos responde inmediatamente. Por ejemplo, a veces decimos, Señor, tú quieres que salga con esta persona, dame una señal. Y Dios sutilmente manda mis señales a veces. Y aún así, también somos de los que insistimos en mándame otra más, porque no queremos acatar las decisiones de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, somos tercos. Y tan tercos que Dios tiene que mandarnos señales en letras gigantes, con una letra, esas que vienen en LED, ¿no? Y aún así, seguimos de tercos, seguimos haciendo nuestra voluntad, seguimos confiando en nuestra prudencia o inteligencia, aun cuando la palabra dice no confíes en tu propia inteligencia o prudencia, más bien pon en manos de Dios cada proceso, cada anhelo, cada deseo, cada añoranza, porque nuestra propia prudencia e inteligencia no es la más adecuada. Pero con una esperanza profunda que no se muere en nosotros, hay una voz que siempre nos dice, tal vez hoy Dios me hable, tal vez hoy Dios cambie algo. Y quiero decirte esto desde ya, Dios no te trajo a este live por casualidad, te trajo porque te ama demasiado. Te ama de tal manera que a veces su amor es inimaginable, a veces no entendemos por qué o qué hemos hecho para merecer tanto amor de parte de Dios. Y quizás llegaste buscando una palabra bonita, algo que te inspire, pero lo que Dios quiere darte es algo mucho más grande. Es un empujón de tu alma, un abrazo directo a tu corazón y tal vez una sacudida de tu espíritu. Tal vez hoy Dios está rearguyendo tu corazón, tu espíritu, para que entiendas que hay decisiones que debes de tomar. Así que hoy no solo viniste a escuchar un mensaje, viniste a que Dios te recordara algo que tal vez tu corazón había olvidado, que Él no te ha soltado y que lo mejor realmente está por venir. Ahora, lo mejor de Dios no es muy diferente a lo bueno, es muy diferente a lo justo. Así que te voy a demostrar a través de la palabra cómo tú puedes al final poder salir de este live sabiendo que Dios siempre ha cuidado de ti y que nunca es un mal momento para volver a Él, para volver a su amor. Yo muchas veces estaba preparando este mensaje también no solo me preparo leyendo, sino escucho a otros pastores que son de mucha bendición para mí, personas que todo el tiempo me dan como esa zarandeada también, que me enseñan mucho. Así que mientras estaba preparando este mensaje me encontré con la prédica de Dante y me gustó mucho. Yo escucho mucho a Dante Gebel, escucho mucho a Danilo Montero, escucho mucho a Billy Graham, todavía lo sigo escuchando, muchos pastores también que me enseñan mucho. Así que quiero que dispongas tu corazón esta mañana para recibir la palabra. Y la palabra de hoy es: no más enterradores de talentos,
y vencer el temor para vivir en el propósito de Dios. Vencer el temor para vivir en el propósito de Dios. Yo sé que muchos de nosotros queremos vivir en ese propósito, el cual hemos sido llamados, un propósito eterno. Ahora muchos hemos pasado por temor, por diferentes circunstancias de temor, y hay un costo en el silencioso miedo que muchas veces enfrentamos. Familia, muchos de los que están hoy conectados ahora mismo no están fracasando por falta de talento. Estamos fracasando a veces por abundancia de miedo. Es como una mujer que termina casándose con alguien que no ama, con alguien que simplemente las personas de su alrededor, su familia, siempre la critican porque está soltera y por la edad que tiene no ha conseguido una pareja. Y se deja influenciar por lo que dicen los demás, pero se casan sin amor, sin una convicción, ni siquiera ha tenido el tiempo adecuado para mirar si esta persona ama más a Dios que a ella misma o comparte su misma fe. Y terminamos al final dando un paso por miedo a quedarnos solos. En este caso, vemos a un hombre que se queda en un trabajo que odia toda la vida por miedo a no encontrar otro. Vemos a este mismo hombre que Dios lo ha llamado con un propósito maravilloso e intenta ayudar porque sabe que su llamado está dentro de lo ministerial e intenta ayudar a la iglesia, pero llega a cierta edad donde dice: ya estoy muy viejo para servirle a Dios, para hacer lo que amo. Personas que hoy están trabajando en lugares donde no quieren trabajar, aun cuando tienen todas las capacidades, aun donde tienen todo para estar en mejores lugares, pero por miedo a simplemente no encontrar otro o por miedo a no dar ese paso, no lo hacen. Vemos a jóvenes que no estudian lo que Dios puso en su corazón por miedo a lo que digan los demás o por miedo a lo que digan su familia, que realmente no tienen un sentido propio de lo que quieren hacer o tal vez sí está en su corazón, pero no se arriesgan simplemente porque tienen miedo al que dirán. Ahora, hay gente que no sirve en la iglesia, no predica, no canta, no emprende, no se mueve, porque sienten que no son suficientes. Y esta es otra de los problemas que tenemos muchos de nosotros. Y mientras tanto, el cielo ve cómo los dones se esconden, cómo los llamados son enterrados y cómo el propósito de muchos se pausa por esta problemática. Y es una verdad que es dura, porque el temor es la razón por la que miles de personas nunca pisan el propósito. Nunca viven felices, siempre viven detrás de una felicidad cuando la felicidad está en las decisiones, está en hacer la voluntad de Dios, en vencer nuestros miedos, en dar pasos aunque a veces nos salga o nos saque de lo cómodo. Y hoy sé que la palabra de Dios viene a decirnos que no nos ha llamado Dios para ser enterradores de talentos, sino mayordomos fieles. Que Él no nos ha creado para comprar esclavitud por miedo, sino para vivir en libertad por fe. Y tenemos la palabra en la palabra o la parábola de los talentos, porque cuando el miedo te hace enterrar lo que Dios te dio, es uno de los peores errores que podemos cometer. Es como no destapar nunca un regalo que nos dan. O cuando lo destapamos, lo guardamos para toda la vida sin utilizarlo. Entonces, sabemos que habían 3 siervos que reciben talentos en este caso. Y estos 3 siervos reciben talentos. En ese tiempo los talentos simbolizaban una cantidad de dinero en un tiempo que se vivía del día a día, ¿no? O sea, quiere decir que eran personas que tenían una fortuna. El dueño de estos talentos tenía una fortuna y decide darle una cantidad de recursos y de dinero considerable a 3 personas. Pero 2 de estos invierten y arriesgan y multiplican lo que Dios le ha dado. Pero uno de ellos entierra lo que le dieron. Y la razón él mismo la da. Él dice: Señor, aquí está tu dinero. Tuve miedo y fui y lo escondí tu talento en la tierra. Él no dijo:
no tenía tiempo, no dijo no tenía oportunidades, no dijo no tenía recursos, dijo tuve miedo. Al final los que invirtieron escuchaban: buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y el que escondió aquel talento, no por tiempo, no por falta de tiempo, no por falta de oportunidad, ni por falta de recursos, escuchó: siervo malo y negligente, siervo inútil. Esto es un principio espiritual. No hacer nada con lo que Dios te dio por miedo no es neutral, es infidelidad. ¿Qué quiere decir? Que estamos siendo infieles a Dios. Aun el que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la palabra. Si tú puedes hacer lo bueno con lo que Dios te ha dado y no lo haces, lo entierras por miedo, por temor, sabiendo que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de dominio propio, un espíritu de amor, no solo para ti, sino para los demás. Ahí estás incurriendo en infidelidad hacia Dios. Ahí estás incurriendo en vivir una vida fuera de la prosperidad. Me refiero a todas las áreas de nuestra vida a la cual Dios nos ha llamado. Pablo le habló a Timoteo, un joven con llamado, pero con temor. Y eso es lo que nos pasa a muchos hoy. Un llamado fuerte, pero un corazón que tiembla. Y el miedo, aunque a veces no miremos mucho sobre ello, no se habla mucho sobre ello, pero si tú te pones a ver en la Biblia, todo lo relacionado a temor, a miedo, está más de 366 veces. ¿Por qué? Porque es uno de los peores enemigos del propósito. Ahora, hay que entender que el miedo nos esclaviza. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿en dónde? En el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y cuando el miedo gobierna, compramos relaciones equivocadas. Y te digo que la compramos porque muchos de nosotros hoy tenemos relaciones no por lo que somos, sino por lo que podemos dar. Relaciones condicionadas tal vez por nuestros recursos o por cómo nosotros al final estamos llevándolas. Hoy tenemos relaciones compradas porque son relaciones que al final son equivocadas, porque nos gusta que nos digan lo que quieren, lo que queremos escuchar, o porque simplemente nos gusta tener personas de cierta manera a nuestro alrededor. Fijamos trabajos que nos matan el alma, trabajos que no deberíamos estar, trabajos que sabemos que al final nos alejan del propósito o nos alejan de Dios por miedo o por temor. Permanecemos en ambientes tóxicos, en relaciones tóxicas con personas tóxicas, porque creemos que un día van a cambiar, sabiendo que Dios nos ha dicho hace mucho: sal de ahí, porque solo cambia aquel que quiera hacerlo. Pero tú sabes en tu corazón que las personas con las que estás no quieren cambiar, se deleitan en la toxicidad, y tú sigues queriendo cambiar personas, parejas que Dios te ha dicho que ya basta. Vemos como una mujer o un hombre que está en una relación hace todo lo posible, aun cuando hay maltrato físico, verbal, aun cuando hay infidelidad, de sacar su matrimonio adelante, cuando la otra persona ni siquiera tiene la decencia de pedirte disculpa por lo que ha hecho, y aún te sigues culpando, Esme, de sus equivocaciones, luchando por algo que Dios te ha dicho: ya no más, es tiempo que tomes límites y que te apartes de ese lugar. Ahora elegimos cadenas seguras. En lugar de libertad, elegimos cadenas incómodas, pero es nuestra libertad. Deseamos vivir en esa mala libertad. Muchos de nosotros hoy elegimos esas cadenas seguras, y cuando nos referimos a cadenas seguras es en lugares que nos llevan a la esclavitud, como el pecado, como una adicción, como una persona, como una situación, como un trabajo. Pero decimos: es seguro. Por lo menos aquí me maltratan, pero estoy segura. Te brindan cierta seguridad, pero no es otra cosa que simple esclavitud. Esclavitud. Ahora, es importante entender que no solo el miedo te esclaviza, no solamente
a veces te lleva a perderte del propósito, sino que la ciencia también habla sobre el miedo y Dios no le teme a los datos. El cerebro del miedo o la amígdala de la corteza prefrontal, la cual hemos abordado muchas veces, describen que esa amígdala es una estructura pequeña en el cerebro y actúa como una alarma que dispersa respuestas de miedo y de defensa. Gracias, Miranda Cris. Ahora, la corteza prefrontal es una frontal del cerebro, ayuda a regular, a reinterpretar y a frenar esas respuestas diciendo o diciéndole si realmente hay peligro o no. Porque cuando el miedo domina y no se regula bien, se altera este sistema y la persona vive en alerta, evitando situaciones y oportunidades, aunque no sean realmente peligrosas. Y nos perdemos Dios de buenas oportunidades bonitas en nuestra vida porque no queremos dar esos pasos. La epidemia actual de hoy en día vemos que es la ansiedad y también el miedo. Hablemos de la depresión también, pero más de la ansiedad y el miedo. Es la epidemia actual. Y la ansiedad es hoy uno de los problemas de salud mental más frecuentes en el mundo. Si no, hagamos una encuesta acá. ¿Quién está sufriendo hoy de miedo? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién no ha dado esos pasos por temor? Déjame un amén si te está pasando por ansiedad. No la has podido controlar y se te ha somatizado tanto que hoy te has enfermado a causa de no controlar tus emociones. Y vamos a ver que muchos de los que estamos acá hoy estamos viviendo esta situación. Así que es una epidemia y se calcula que alrededor del 4 o 5% de la población mundial tiene un trastorno de ansiedad. En un momento dado, lo que equivale a cientos de millones de personas. Aún estudios recientes muestran que la incidencia y la preponderancia de los trastornos de ansiedad ha aumentado en las últimas décadas, afectando de manera especial a quienes, a los jóvenes, que son los más vulnerables, la generación del menor esfuerzo. Y esto no es solo que las personas se pongan nerviosas, es una generación viviendo en un sistema de alarma encendida casi todo el tiempo. Y este es un círculo vicioso de evitación. Aún vemos como la psicología clínica ha demostrado algo muy interesante y préstame mucho atención porque me gusta hablar también con cifras. Evitar lo que temes te alivia a corto plazo, ¿sí? Te lo vuelvo a decir. Evitar lo que temes te alivia a corto plazo, pero a largo plazo mantiene y aumenta tu ansiedad. Entonces yo puedo evitar conversaciones, yo puedo evitar momentos incómodos, yo puedo realmente no tenerlos y alejarme, pero a largo plazo esto va a traer más ansiedad a mi vida. Por eso la ciencia dice la evitación mantiene el problema, pero la Biblia lo había mostrado en Mateo 25, el siervo que evita y pierde. Ahora, ¿cómo se trata el miedo según la ciencia? Pues en trastornos donde el miedo domina, una de las terapias más efectivas es la exposición. ¿Qué es la exposición? Es acercarnos gradualmente de forma segura a lo que tememos, en lugar de siempre estar evitándolo. Ahora, esto es traducido al lenguaje de la Biblia, porque la Biblia siempre nos ha hablado mucho antes que la ciencia. Habla de exposición, fe, exposición más presencia de Dios. Caminar hacia lo que te da miedo, pero con Jesús de la mano. Con Jesús de la mano. Caminar a lo que te da temor, pero sabiendo que Dios está obrando aunque no lo puedas ver. Sabiendo que Dios está actuando aún en medio de tu dificultad, aún en medio de tus pronósticos, aún en medio de tus circunstancias. Y sé que muchos de nosotros hoy tenemos que actuar por fe y no por vista. Hoy sé que muchos de nosotros tenemos que dar esos pasos, aun cuando no queremos. Tal vez por el qué dirán, tal vez por esos pensamientos que nos siguen dominando, Cindy, David y Stephanie. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer hoy en día, todas estas incidencias? Rocío, Dios te bendiga. Porque hay un problema muy grande y siempre yo lo toco porque es algo que es muy difícil de dejar y es las comparaciones, las redes sociales y la ansiedad. Y estudios recientes demuestran que el mayor uso de redes sociales, especialmente Leona,
en comparación con otras cosas, lo que llamamos la comparación desde arriba, se asocia con la más grande ansiedad social, menos autoestima y más angustia. Es decir, ves la vida perfecta de otros, te sientes menos. Te da miedo no estar a la altura de otros y ese miedo te paraliza. No publicas, no emprendes, no sirves, no hablas. Y en 2 Corintios 10:22 dice, midiéndose a sí mismo por sí mismo, no son juiciosos. No son juiciosos. Vuelvo a decirte lo que dice 2 Corintios 10:12. Midiéndose a sí mismo por sí mismos, no son juiciosos. La cultura de comparación alimenta el miedo a no ser suficiente. Un corazón lleno de miedo no se atreve a caminar con propósito. Y el miedo al fracaso, miedo a la soledad y miedo al qué dirán nos afecta grandemente en nuestras vidas. Ahora, personas que se quedan en relaciones que no son de Dios por miedo a quedarse solos. Gente que no se muda, no estudia, no cambia por miedo a perder la seguridad que hoy tienen, aunque esta seguridad sea esclavizante. Creyentes que no hablan de Cristo en su trabajo por miedo de ser rechazados y se avergüenzan del Evangelio porque no han entendido que el Evangelio es poder de Dios, no solo para salvación de ellos, sino para salvación de todos aquellos que la escuchan. Pero Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y no se trata de llevar a veces el Espíritu Santo y a veces no. Para yo vencer el miedo, debo de vivir a Dios todos los días. El problema es que estamos en una generación que vive a Dios solamente los domingos o los sábados cuando va a la iglesia y de resto vive a su manera. Que no se lleva a Cristo a la casa, sino que sigue en malas conversaciones, en malas relaciones y estamos llamando a vivir el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Vivir a Cristo como una relación, como una comunión, como un estilo de vida. Que seamos cartas abiertas, que donde estemos, sea en el trabajo, sea con nuestra familia, sea donde vayamos, siempre sea Él teniendo la dominancia de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras actitudes, Cindy. Ahora, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Y este es un llamado a los que hoy están enfrentando el temor, a los que hoy sienten que no puedes más. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué vas a desmayar? Porque yo soy tu Dios. Tal vez lo que estás enfrentando hoy te sobrepase, pero yo me perfecciono en medio de esa debilidad. En lo que tú no puedas hacer, yo me puedo perfeccionar si tú entregas el control. Aún, ¿cómo debemos de vencer para que reine Cristo en nuestros corazones? Primero, tenemos que vencer gris, mariposa, el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque hay un miedo constante de nosotros, el rechazo. El miedo nos hace vivir por el aplauso. ¿Sí me hago entender? Si no hay aplausos, si no hay likes, si no hay comentarios, yola, pues nos desanimamos. Y aquel que vive por los comentarios muere por ellos. Ahora que estés haciendo las cosas y que no tengas tal vez el alcance, que no tengas las personas que otros tienen, no quiere decir que la estés haciendo mal. Que tengas menos personas que otros o que tal vez no tengas la mayor cantidad de personas no quiere decir que estés haciendo las cosas mal. No siempre funciona así. Claro que el respaldo de Dios siempre trae éxito en lo que nosotros hacemos, pero a veces mediante se hace el proceso, mediante Él te va formando, van a haber momentos donde tal vez no vas a tener los números que tú quieres tener. Así que hoy Dios nos llama a no vivir por los aplausos, a no ser esclavos de las opiniones ajenas, sino seguir haciendo las cosas porque las hacemos para Dios y no para los hombres. Gálatas 1:10 dice, si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Si yo preparara este mensaje para agradarles a ustedes, les hablaría mucho de prosperidad. Les hablaría mucho, Ana, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Veo a muchas personas ahí de acá que van a salir de acá con trabajos nuevos, que van a ir por las naciones y bendecirán, que Dios les va a dar carro, les va a dar una casa,
que les va a dar la bendición. Hablaría de muchos acá todo el tiempo de prosperidad. Y sé que hay personas que se dedican a hablar de prosperidad. Tal vez sea el llamado de ellos, o tal vez hay algo de intención en su corazón que va desviado al propósito. Pero lo que quiero decirte es que lo que yo tengo que hacer no es para que las opiniones ajenas o para tener más personas o más público acá, sino que lo que yo tengo que hacer es para hacerlo para Dios, porque siempre que yo haga las cosas para Dios, que no me importe la opinión ajena o los aplausos, y si me va a aportar las opiniones ajenas sean de personas que de verdad yo sé que están en Cristo para darme buenas opiniones, entonces yo estaré haciendo lo que a Dios le agrada cuando yo agrado a Dios. Porque si yo todavía sigo queriendo agradar a los hombres, no sería un verdadero siervo de Cristo. Vemos pastores o personas que hoy tienen una iglesia, una congregación, para satisfacer sus necesidades o para sostener la iglesia, y que todo se centra en cómo voy a poder sostener o mantener a las personas que hoy están en la congregación, olvidándose ciertamente del propósito principal, que es la palabra de Dios para exhortar, para redarguir, para corregir, para instruir, para vivificar al Espíritu Santo. Vemos realmente a hijos dependientes completamente de padres narcisistas o viceversas. Hijos narcisistas que los padres hacen todo lo imposible para satisfacerlo, olvidándose de quién está primero en su corazón. Cuando cambian de ídolos, no dándole ese primer lugar a Dios, importándole más agradar a sus hijos, agradar a su pareja, agradar a sus padres, agradar a sus amigos, que servirle a Cristo. Y es un llamado donde Dios nos llama a reflexionar. Cristo no reina donde el trono está ocupado por el qué dirán. Cristo no reina donde el trono está ocupado por una persona que simplemente busca dominarte o manipularte. Y hay un temor muy grande que hoy nos lleva a no darle el primer lugar a Dios, y es el miedo al fracaso. Sé que todos afrontamos miedos a fracasar, pero díganme algo. ¿Acaso no hay victoria, o en medio de una victoria no tiene que haber fracaso? ¿O cuántos de aquellos que han llegado a lograr grandes hechos o grandes proezas no ha sido a costa de millones y de miles de fracasos? Por eso, si yo quiero una victoria, tiene que haber guerra, oposición. No hay victoria sin guerra. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. No hay éxito si no hay proceso que me lleve a Él. Ministerios que ya no tienen vida, pero nos dan siempre seguridad. Trabajos que nos matan el alma, pero pagan bien. Gris, te bendigo. Rutinas espirituales sin fuego, pero así siempre lo hemos hecho. Y Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Escúchame bien, presta mucha atención. El temor del hombre, mariposa pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Entonces, si yo sigo temiéndole al hombre, el problema en esto radica en que siempre estaré manipulado, seré una marioneta. Porque muchas veces, aun cuando idealizamos a nuestras parejas, vamos a darnos cuenta que ellos no van a suplir nuestras necesidades o nuestros vacíos, y terminamos siendo dependientes o codependientes de personas, sin entender que el temor al hombre, a que me vayan a dejar, a que me vayan a sacar, a que no me vayan a dar, a que todo el tiempo ando con temor, pondrá un lazo sobre mí que no me llevará a hacer la voluntad de Dios o el propósito de Dios. Cuando una persona de verdad camina con Dios, no tiene realmente que sumergirse en el temor. Sabe que tiene a veces que temer, y que el temor a veces nos avisa que algo está mal, pero yo no me sumerjo, porque el temor crea cadenas, crea grilletes que no nos dejan avanzar en nuestra vida. Porque el miedo al fracaso nos mantiene pequeños. Beli, alma,
aunque Dios nos haya llamado a un propósito grande. Y no solo es el miedo al fracaso, vemos como muchos hoy realmente siguen en lugares, en situaciones con personas, o seguimos en lugares tan cómodos que nos estamos pudriendo por dentro. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca, se pudre? Así lo mismo pasa con el propósito. Se va a pudrir si tú hoy no te mueves. Lo que no fluye, lo que no sigue su cauce, se queda estancado. Por eso hoy Dios nos está llamando realmente a usar nuestros dones, porque también hay un miedo a usar los dones, como el siervo del talento. Señor, te conocía y tuve miedo y fui y escondí tu talento. Tal vez hay un miedo a cantar y no cantas cuando tienes un talento maravilloso. Tal vez hay un miedo a predicar y no compartes cuando tienes un don maravilloso para compartir la palabra, para llegar a las personas. Tal vez tienes un miedo a equivocarte y no sirves porque quieres que te vas a equivocar y porque te van a juzgar. Cuando nosotros tenemos que equivocarnos muchas veces para llegar a donde Dios quiere que lleguemos, y nos convertimos en enterradores de talentos, en lugar de buenos mayordomos. Pero Jesús es muy claro y en 1 de Pedro 4:10 dijo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de las multitudes y de las multiformes gracias de Dios. Tal vez hay personas acá que tienen miedo a perder el control, porque durante muchos años nos hemos acostumbrado a llevar el control de todas las cosas y nos encanta tenerlo todo controlado. Queremos controlar nuestra relación, queremos controlar la economía, queremos controlar el futuro y nos cuesta soltar, y eso nos lleva a una esclavitud segura. Sí, porque es esclavitud. Porque muchas veces por querer tener controlada tu relación vas a sufrir, vas a ser esclavo de una persona, cuando mendigando amor o mendigando atención, cuando el amor es nuestra decisión. Mi decisión de amarme y de sentirme amado es mía, a pesar de. Si mi pareja no quiere ir conmigo a cine, voy yo a cine y me veo la película. Eso no me va a quitar el ser yo feliz. Si mi pareja no le gusta el gimnasio, pues yo voy al gimnasio. Pero hay personas que viven esclavas, que viven todo el tiempo llevadas por el temor de una relación, de una economía, de un futuro, que no siguen adelante porque no quieren soltar las cargas a Dios. Habemos personas que a veces tomamos decisiones en el temor, en el desespero, y terminamos equivocándonos porque no queremos soltar lo seguro. Ahora nuestra única seguridad es Cristo, lo demás va a pasar. Mira, Jesús nos llama a lo contrario en la palabra, y te quiero hablar un poquito de lo que dice Mateo 16, 24, 25, pero antes de hablarte de esta palabra me gustaría que te tomaras un tiempo para reflexionar, y aquellos que están anotando, me gustaría que lo hicieran. Anota los puntos claves, porque yo veo que muchas veces escuchas, y escuchar está muy bien, pero tienes que anotar lo que Dios te habla para que tú puedas entender qué cambios tienes que hacer en tu vida. Así que si te puedes tomar el tiempo también de ir anotando, si tienes la posibilidad. Sé que muchos están trabajando y no lo pueden hacer, pero guárdate este mensaje, si no, vuélvelo a escuchar en YouTube para que vuelvas a reformular aquellas cosas que sabes que tienes que empezar a hacer. Sé que hay muchos acá que no nos han seguido. Síguenos por si te saca este like, o por de alguna manera no te has sugerido, suscríbete, sigue esta cuenta. Ahora, ¿qué nos habla la palabra en Mateo 16, 24, 25? Nos dice: y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esto es acción, familia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a tener el control de la relación, de la economía, del futuro. Entrégale el control a Dios. Usted haga simplemente lo que sabe hacer. Usted siga manejando lo que usted puede manejar. Deje de querer manejar el futuro cuando podemos hacer muchos planes, pero es Dios quien dirige los pasos de nosotros. Entonces dice: tome su cruz, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir? Que mientras más querramos hacer un Dios a nuestra manera, todo el que quiera salvar su alma, salvar sus recursos, acaparar todo, negando la verdad que nos hace libre, terminará perdiéndose. Pero todo aquel que niegue todo lo que tiene para creer y para poner en manos de Dios sus sueños, sus añoranzas, sus anhelos y permitir que Dios sea haciendo las cosas nuevas, ganará siempre, hallará la verdadera vida. Por eso, invertir en el reino es lo más valioso que puedes hacer. Jesús nos enseña en Mateo 6, 19, 21, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y muchos hoy nos encontramos haciendo tesoros en la tierra, porque al final todos sabemos que nada nos llevamos. Lo que queda son los recuerdos, las acciones, todo lo que hicimos, y se habla la palabra de bodas del Cordero, donde se premiará conforme lo que tú hayas dispuesto, cuánto hayas servido. Entonces la palabra nos llama a dejar de intentar hacer tesoros en esta tierra, a matar hasta nuestro sueño, nuestra salud por trabajo que no deberíamos estar, y después estamos queriendo tener y hacer el propósito de Dios cuando estamos demasiado cansados o cuando ya lo hemos perdido todo por estar detrás de lugares, de situaciones o de trabajo donde no deberíamos estar. Más dice la palabra, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pablo lo vivió en Filipenses 3, 7, 8. Filipenses 3, 7, 8 dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? El estar en el Sanedrín, el ser uno de los más respetados de mi tiempo, el tener inteligencia, tener sabiduría de este mundo. Todo esto era ganancia, y todo lo que me hacía vivir, yo vivía por la ley y mataba por la ley. Por eso dice, cuántas cosas eran para mí ganancia. Pero hoy mismo todas aquellas cosas que yo pensaba que eran ganancias, las he estimado por perdidas, por el amor de Cristo Jesús. Porque me he dado cuenta que todo, así como lo dijo Salomón en su tiempo, todo esto que yo pude tener, todo lo que consideraba que me daba felicidad, amor, que me llenaba, que me ponía en situaciones de autoridad, fama, reconocimiento, éxito, todo logros, estatus, mejor clase económica, todo esto, lo cual en mí lo miraba como una ganancia, hoy lo doy como pérdida, porque ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve tener un buen estatus, tener una buena clase social, tener un posicionamiento, tener todo esto si no tengo paz? ¿De qué me sirve tener una casa hermosa, con piscina, con todo lo que había querido, si no la puedo disfrutar por las preocupaciones, porque no tengo tiempo? ¿De qué me sirve tener la familia que le había pedido a Dios si ahora estoy más preocupado en el trabajo, en los proyectos, en el éxito, en la fama, y el enemigo no te da pecado, te da planes todo el tiempo? ¿De qué te sirve ganar tanto dinero si no tienes con quién compartirlo, si no quieres soltarlo, si la avaricia, si todo lo que conlleva el acumular te estás robando la paz, y todo el tiempo Dios te ha dado tantos regalos que los guardas y los tienes ahí para que nadie los vea? Es como aquellas abuelas que nunca destapaban los muebles y le ponían papeles a los muebles, que guardaban en esos baúles todo aquello que les parecía maravilloso y los nietos nunca podían verlo. Cosas preciosas, maravillosas, que todo el tiempo se quedaron escondidas, aún cuando partieron de este mundo. Ya cuando los nietos o los hijos lo fueron a ver, ni siquiera ella los disfrutó, ni los nietos, ya lo vendieron por cualquier cosa. Y no somos acumuladores muchas veces de los tesoros, de las bendiciones de Dios, e enterramos las bendiciones de Dios. Es como aquellas personas que tienen
hermosos electrodomésticos y no les quitan las cosas porque se van a rayar, porque se van a dañar? ¿Cómo tú puedes recibir lo nuevo si no quieres soltar lo viejo? ¿Cómo Dios te puede volver a llenar las manos si no eres capaz de bendecir? Y Dios me hablaba aún a mí, porque hay muchas cosas que todavía tengo en mi closet que no me pongo, que no les he quitado la etiqueta. Y me dice Dios, ¿qué haces con tantas cosas? Jesús, deberías sacar muchas cosas de las que tú tienes en ese closet, llevarlas el domingo a la iglesia o siempre tener en tu carro algunas cosas y empezarlas a dar a las personas que de verdad sí las necesitan. Y créeme, ellos le van a dar un mejor valor al que tú le vas a dar, y que cada año que tú quieres sacar y hacer, y saco algunas cosas, hay otras que no he querido sacar y siguen nuevas cada año, cuando otras personas les pueden dar un mejor uso. ¿Qué haces guardando tantas cosas? ¿Por qué no disfrutas de las bendiciones que yo te doy? ¿Por qué sigues no destapando los regalos, y mientras no los destapes, mientras no los disfrutes, estás haciendo mal aún para ti mismo? No sabes si mañana no estarás acá. ¿Por qué no vives cada día en su propio afán y dejas de pensar en algo que ni siquiera sabes si va a pasar? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia o hoy son para mí ganancias, Alexis, y las he estimado como pérdidas por seguir a Cristo? Es bello el dar, hay un mayor sentido en dar que en recibir, y todos los que estamos acá hemos experimentado cómo se siente el dar. Hay más placer en dar que en recibir. Invertir en el reino, familia, es lo más valioso que podamos hacer. Tu tiempo, tus dones, tus recursos, tus oportunidades. Y sé que esta es una cachetada para todos los que estamos acá. Y es un llamado de atención para todos los que estamos acá. Desempolven todo eso que tienen hoy, guardado durante años y años. Desempolven esos talentos, esos sueños, esas añoranzas, esos dones que Dios les ha dado, porque se les quitará y se les dará el que sí las utiliza. Y se arrepentirán toda la vida, bella, turquesa, gris, nos arrepentiremos toda la vida realmente de lo que Dios puede hacer. Te bendigo, Rocío. Mira, nunca es pérdida el sembrar en el reino, es la mejor decisión. Y 1 Corintios 1, 27, 29 dice la palabra: Dios escogió lo necio y lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. El Señor puede hacer cualquier cosa con poco y transformarlo en lo mejor. Ahora hablo a aquellas personas que dicen: Jesús, pero no tengo nada que dar. ¿Cómo que no tienes nada que dar? Siempre hay algo que dar. Están tus talentos, tus habilidades, está el propósito que Dios te ha dado. Mira a tu lado. Mira cuántas personas no desearían tener las oportunidades, tener lo que tú tienes hoy. Siempre hay algo que dar. El tiempo, los dones, los recursos, las oportunidades. Unos panes y pocos peces en manos de Jesús alimentan a miles. Angie, Payito, Carlos, unos pocos panes, lo que tú menosprecias como tan poco, Dios puede utilizarlos en las manos de Jesús, pueden bendecir a millones. Ese testimonio que tú consideras poco, ese milagro que tú consideras poco, Dios lo puede utilizar para avergonzar a los sabios, para bendecir y alimentar a millones. Ese emprendimiento que Dios te ha dado, esas empresas que Dios te ha puesto en la cabeza, que Dios te ha llamado a emprender, a bendecir, esas ideas, esa creatividad que Dios te ha dado, con eso Dios puede alimentar a miles. El Señor puede hacer cualquier cosa con poco y transformarlo en lo mejor. Lo único que Él no usa es lo que enterramos por temor. Y tal vez lo único que Dios no ha utilizado hoy de ti es todo aquello que tú has venido enterrando por temor. Por eso yo tengo que enfrentar el miedo. Nombra ese miedo delante de Dios. No lo espiritualices, sé honesto. Dile: Señor, tengo miedo de quedar solo. Díselo, Ever. Tengo miedo de fracasar. Tengo miedo a no ser suficiente. Dios te bendiga, mi hermano. Tengo miedo a equivocarme al servirle.
En Salmos 34:4 dice: busca a Jehová y Él me oyó. Lo busqué con todo mi corazón y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Entonces, ponle nombre a tu temor hoy. ¿Cuál es el nombre de tu temor hoy? Déjamelo ahí en los comentarios si lo puedes hacer. ¿Cuál es el nombre de tu temor? ¿Tienes miedo a quedar solo? ¿A fracasar? ¿A no ser suficiente? ¿A equivocarte al servir? Muchos de los hoy que Dios ha utilizado grandemente tenían también miedo. Yo tengo miedos también, pero siempre busco al Señor porque Él me oye y Él me libra de mis temores. Y Dios nos libra de los que fingimos que no tenemos. Él nos libra cuando se lo entregamos, no cuando lo fingimos. Miranda, Él libra lo que traemos a la luz. Muchas cosas todavía están en las tinieblas que no queremos llevar a los pies del Señor. Por eso hoy tú necesitas renovarte con la palabra de Dios y entregarle, decirle: Señor, llena mi mente con la verdad. No quiero más historias tóxicas en mi vida. Mira, 2 de Timoteo 1:7 dice: nos dado Dios un espíritu de cobardía. Nos ha dado: no temas porque yo estoy contigo. Dice la palabra en Isaías. En Romanos dice: no es un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. En Juan dice: en el amor de Dios no hay temor, sino que es el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Así que renueva tu mente. Si diariamente tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios, es necesario que lo hagas. Haz de estos textos que hoy te he regalado una munición, Angie, espiritual para que tú puedas sobrellevar tu casa, tu hogar, Flor. Hagan de estos textos municiones para que ustedes puedan luchar con la mente, porque todos tenemos batallas en nuestra mente. Todos los que estamos acá estamos luchando diariamente con el temor, con el qué dirán. Todos estamos luchando tal vez con la autoestima, con el amor propio. Pero Dios nos dice: es la palabra de Dios una lámpara a tus pies. Es la palabra de Dios lo que renueva tu mente, lo que te da dardos para seguir atacando al enemigo. El escudo de la fe se asocia con la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, que no solo te defiende, sino que ataca todos esos pensamientos que todo el tiempo estamos afrontando. Así que haz de estos textos municiones espirituales. Da pasos pequeños de obediencia. Posiciónate con fe. Sé obediente a la palabra de Dios. Yo quiero que hoy cierres este live confiando, Mix y Sandra, en la palabra de Dios. Hoy el Señor te dice: no te realmente casé con el temor. Te casé con un propósito eterno. No te llamé a enterrar tus dones, te llamé a multiplicarlos. No te puse en esta generación para que compres esclavitud, para que sigas esclavizándote, para que vivas en lo seguro, pero siendo un esclavo de la dependencia, sino para que camines en libertad. Dios te da un espíritu de libertad y no hay excusa válida delante de Dios para no abrir un regalo que Él mismo puso en tus manos. No hay excusa que te pueda llevar a que tú no utilices los talentos y los dones que Dios te ha dado. No hay excusa para vivir como un enterrador de talentos. No hay excusa cuando el cielo te diseñó para ser un mayordomo fiel. El miedo siempre te va a susurrar: no puedes. Siempre te va a susurrar: no hay tiempo, ya estás demasiado viejo. Ni siquiera mi abuela es vieja y tiene 87 años, cuando grandes hombres de Dios a edad avanzada pudieron ver la gloria de Dios en su vida. Cuando hoy vemos aún actores, cuando hoy vemos personas, grandes empresarios que a sus 57, 60 años empezaron. No hay una edad. Es mentira que no hay tiempo. Es mentira que no puedes. ¿Te vas a equivocar? Sí. Muchas veces. Pero Cristo te grita desde la cruz y desde la tumba vacía: yo ya vencí. No vivas como esclavo del miedo. Vive como hijo de rey. Es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Hoy hemos abordado diferentes temas que sé que te van a bendecir. Y sé que te han bendecido tu vida. Así que te quiero invitar para que dispongas tu corazón. Dispón tu corazón y ora conmigo. Dile: Señor,
Hoy, Señor, yo quiero realmente tomar conciencia de todo esto y quiero dar pasos de fe. Y dile, Señor, Señor amado, y si quieres repetir conmigo, repite conmigo. Dile: hoy reconozco que el temor me ha gobernado durante mucho tiempo y ha gobernado diferentes áreas de mi vida. Pero hoy he tomado la decisión, no por miedo, sino por fe. Sé que he escondido mis dones y he enterrado muchas veces mis talentos y he permanecido en lugares incorrectos por temor al fracaso, tal vez a la soledad, al rechazo y al qué dirán. Y por eso te pido perdón hoy, Señor, por tratar tus regalos como si fueran algo que se puede esconder. Perdóname por no confiar en lo que tú puedes hacer en mi vida y a través de mi vida, que tú puedes hacer grandes cosas. Aun con lo poco que tengo, Señor, hoy vengo delante de ti y hoy renuncio a todo espíritu de esclavitud. Díselo desde tu corazón. Renuncia a todo lo que tengas que renunciar. Hoy renuncio a todo temor. Hoy declaro tu palabra que tú me has dado un espíritu no de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio para yo de ahora en adelante poder sobrellevar esta vida. Reina en mi corazón, Señor. Ocupa el trono que otros miedos han venido ocupando durante mucho tiempo. Hoy te pido, Señor, que rompas toda maldición generacional, que rompas toda cadena de la ansiedad, de la parálisis, de la vergüenza, para que hoy nos enseñes a caminar en obediencia. Aunque mis rodillas tiemblen, Padre, porque sé que muchas veces temblaré porque no me sentiré preparado, pero tú pondrás en mí la competencia, que a partir de hoy ya no sea enterrador de talentos, sino un buen mayordomo de todo lo que me has dado. Lléname con tu Espíritu Santo, llena cada vida. Sopla, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, fuego del Espíritu Santo. Que se encienda ese fuego en sus corazones. Dale valentía para decir sí a tu propósito y no volver atrás por el miedo, no volver otra vez a ese yugo de la esclavitud, a esas relaciones tóxicas, a esos lugares oscuros. Que su vida sea una inversión total en tu reino, porque sé que nada que entrego en tus manos, nada que yo he entregado y que hemos entregado hoy en tus manos se va a perder, aún se va a multiplicar al 101%. Así que te entregamos hoy nuestros dones, nuestros sueños, nuestras decisiones, nuestras relaciones, mi futuro, nuestro presente desde hoy en adelante. Que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía, en el nombre poderoso de Jesús. Confío, Padre, que tú obrarás y que estás obrando. Gracias, Señor, por esta palabra que has depositado en nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que vienen tiempos nuevos, tiempos buenos, tiempos de bendición, tiempos de fortaleza, tiempos de dirección. Sé, Señor, y tengo en mi corazón y estoy convencido de que tú siempre serás la mano que nos sostiene, la mano que nos levanta, la mano que nos acompaña, la mano, Señor, que nos da la fortaleza. Yo oro por las personas que están acá, por cada familia representada. Bendíceles, restáurale, levántale, pero sobre todo, Señor, que ellos puedan conocerte a ti y conocer la verdad que les haga libre. No hay nada, Señor, que podamos hacer separados de ti, y si hacemos algo, eso no nutre el alma y el espíritu, pero en ti, Señor, somos más que vencedores. Hoy hacemos un círculo de oración por cada uno de los que están acá, Señor. Protege sus vidas, protege sus corazones, sus pensamientos. Renuévalos con tu mente, Padre. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de Rocío, de Miranda. Gracias por la vida de Alberto, Señor, de Turquesa. Gracias por cada vida, Señor, la vida de Romel, de Mixi, de Esme, de Sonia, de la Leona, de Noelia, Señor, de Ever, de Turquesa. Gracias por la vida de Karen, de Yosa, de Stephanie. Gracias por cada persona que hoy está acá, Padre. Padre, de la vida de Kataya, gracias por todos los que hoy han escuchado este mensaje. De Cintia, bendícela, Cristal, Padre. A Marcia, bendícele, a Andrea, a Yosenia, bendícele, Padre. A todos los que hoy han recibido esta palabra, que tú sigas hablando directo a su corazón.
Yo sé, Padre, que tú sigas obrando a su corazón, Bachis, Ángelas, Gabriela, en el nombre de Cristo Jesús.